las 98 toneladas, ya considerando las perforaciones. Bueno, sabemos que el área gruesa, pues es esa longitud por el espesor. Entonces tenemos 43.26 por 1.27. Este 9 aquí está, en realidad debería ser el paréntesis. Entonces nos da 54.94. Ese es el área gruesa real, ¿no?, de las placas que yo estoy proponiendo. 54.94 centímetros. ¿Cuál es el área neta? Bueno, el área neta, como sabemos, pues es el área neta menos el número de diámetro de agujero más las diagonales, ¿sí? ¿Cómo saco el ancho neto para poder hacer este cálculo? Bueno, recuerden que yo ya tengo una trayectoria de falla definida. Si yo pongo las placas de esta manera, me las imagino aquí colocadas. Esta es la placa de arriba, esta es la placa de abajo y esta es la placa de medio, ¿no? Y entonces la trayectoria de falla que yo definí desde el principio, que era la trayectoria A, decía que iba a pasar por el agujero de arriba, luego se iba al agujero de arriba del alma, luego se iba al centro, luego regresaba a la izquierda y luego regresaba al de abajo, ¿no? Sin embargo, las placas no están unidas como los canales. Esto es, la placa de arriba pues no tiene continuidad con la de medio ni tampoco tiene continuidad con la de abajo. Entonces, en esta distribución de falla no podemos poner esta diagonal, ¿sí? Estas diagonales grandes no las podemos poner. Solo podemos suponer que la placa de arriba va a fallar a través de las dos perforaciones que tiene y luego la placa del medio va a fallar a través de estas tres perforaciones y la placa de abajo va a fallar a través de estas dos otra vez. Entonces, mi trayectoria de falla va a ser esta: 43.26 menos 7 perforaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 perforaciones y más 2 diagonales, pero no son las diagonales de acá arriba ni de acá abajo, sino solo son las diagonales del medio. Se las tengo que sumar, no son menos, sino es más, ¿no? Estas dos diagonales. S cuadrada sobre 4G, 3 al cuadrado sobre 4 por 4, 45. Y entonces eso me da un ancho neto de 33.14. Ese ancho neto multiplicado por el espesor de las placas, entonces me da el área neta de las placas, 42.07. Ahora, recuerden que para placas tenemos que revisar que no se pase, el área neta no se pase del 85% del área total para poderle igualar, hacer la igualación o considerar que esa área neta es el área efectiva. Entonces, reviso cuánto es el 85% del área total. Y el 85% del área total de las placas es 4670. El 4207 de área neta no se pasa del 4660 o de ese 85%. Entonces, me quedo con los 42. Si se pasara, me quedaría con el valor menor. Bueno, entonces, me quedo con los 42 y eso es lo que uso como área efectiva. 4207. Calculo mi tensión resistente por estado límite de fractura, que es 0.75 por esta área efectiva, por 4080, que es el esfuerzo último de la tensión, y me da de 128 toneladas. Como ven, por el estado límite de fractura, estas placas que yo estoy proponiendo de media pulgada de espesor soportan 128 toneladas por estado límite de fractura y soportan 98 toneladas porque las obligué, ¿no? Aquí al igualar, pues estoy obligando a que soporten 98 toneladas. Incluso soportan un poquito más porque finalmente el espesor lo puse un poquito más grande, ¿no? Entonces, estoy ya diseñando el tamaño de las placas. Entonces ya tengo de la conexión, ya tengo diseñado cuánto soportan los canales o cuál es su máxima capacidad. Lo revisamos y encontramos que eran 98.7 toneladas. Diseño los tornillos y entonces encuentro que tengo que colocar este número de tornillos, ¿no? Finalmente, ¿qué número de tornillos son? Bueno, pues son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y luego acá tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces son 20, 21, 22, 23. 23 tornillos de un lado y 23 del otro. Para toda la conexión, en realidad necesito 46 tornillos. Eso es lo que el resultado que tengo. Para que soporten las mismas 98.7 toneladas que soportan los canales. Y las placas las voy a poner del tamaño de los patines de los dos canales, la de abajo y la de arriba, y la del medio la voy a poner del tamaño de los canales, y las tres van a ser de media pulgada. Y
garantizo que con eso, de que sean de espesor media pulgada, soportan las 98.7 toneladas, ¿no? Incluso un poquito más. Bien, ¿qué faltaría de revisarle la conexión? Bueno, pues el aplastamiento. Entonces, la revisión por aplastamiento la tenemos que hacer dos veces. La tenemos que hacer para los canales y la tenemos que hacer para las placas. No podemos hacerlo una sola vez porque son elementos separados, ¿sí? O sea, son elementos diferentes en la conexión. Entonces, para poder revisar para los canales, pues necesito calcular, tengo tornillos acá arriba con una longitud o una distancia de la orilla del agujero del tornillo al borde, que le llamamos LC1, y otra distancia entre los dos agujeros, de los bordes de los dos agujeros, que le llamamos LC2. Pero también tengo otros tornillos acá en el centro que tienen distancias diferentes. Entonces, la distancia del borde del agujero al borde del canal, LC1, y entre agujeros, entre bordes de agujeros, LC2. Pero estas dos distancias son distintas. Entonces tengo que calcular esas distancias, calcular su resistencia al aplastamiento y luego para todos estos tornillos. No lo hago dos veces, estos son iguales, entonces nada más lo hago una vez, ¿no? Para los canales. Entonces, hacemos esto para los tornillos que están en el alma, calculo LC1, LC2, ya saben que es una cosa geométrica nada más, porque las distancias las tenemos a centro, entonces yo necesito las distancias del borde del agujero, entonces por eso hago esto, y tengo las dos distancias, 2.28 y 1.57. Luego calculo la resistencia de ese tornillo, del tornillo extremo, sustituyendo LC1, y me da 4.690 kilogramos. Lo calculo para el intermedio, sustituyendo con LC2, me da de 3.223. Y luego para los tornillos de los patines, hago lo mismo, calculo LC1, LC2, calculo la resistencia del tornillo extremo, 20.354, tornillo intermedio, 22.173, y luego hago el cálculo de la resistencia a la conexión de todos los tornillos, ¿sí? Dos veces, si se fijan, lo multiplico por dos, porque son dos canales, o sea, son los canales de un lado, los canales del otro, y dos tornillos de borde, más 9 tornillos del centro, más 4 tornillos del borde, más 8 tornillos del centro, tanto de alma como de patines. Y la suma de todo esto me da 596 toneladas, que se pasan muchísimo de las 98.7. Entonces, esta revisión la tenemos que hacer simplemente para verificar que no vaya a fallar por aplastamiento. Y bueno, ya vemos que no puede fallar, ¿no? Sería casi imposible que fallara por aplastamiento. Hacemos lo mismo, bueno, perdón, hacemos lo de la resistencia de la elongación de los agujeros, ¿no? Entonces, aplicamos esta expresión y aquí es más sencillo porque solo necesitamos el diámetro de los tornillos y el espesor del elemento. Entonces, sustituimos todo, el espesor es 1.27 y entonces tenemos 225 toneladas. También se pasa mucho de las 98. Bueno, tendríamos que hacer lo mismo para las placas, porque esta revisión de aplastamiento que hicimos para los canales. Tendríamos que hacerlo para las placas. Eso se queda de tarea, háganlo ustedes, hacer la revisión de aplastamiento, pero para las placas. Está muy fácil, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Quién me dice? Al hacerlo para las placas, ¿qué es lo que va a cambiar? El espesor. Nada más. En realidad es así de simple, ¿no? Porque los agujeros son los mismos, los tornillos son los mismos, están en la misma ubicación. Entonces, nada más va a cambiar el espesor. Bueno, entonces eso, bueno, pues hay que hacerlo ahí de tarea. Siguiente ejemplo. Diseñar los elementos de la siguiente conexión para que resistan una tensión de 70 toneladas. Diferencia con el ejemplo anterior. Aquí sí ya nos están dando una cantidad de toneladas específica, ¿no? Una carga específica de tensión, 70 toneladas.
Esto es, nos dicen, diseña esta conexión de estos dos canales, usa dos canales para este elemento, que está conectado a esta placa que pasa en medio de los dos. Están atornillados a la placa, y esto debe resistir 70 toneladas. Entonces, yo tengo que decidir cuáles canales colocar. Si se fijan, no me están diciendo qué canales son. Yo tengo que encontrar o proponer unos canales, un par de canales que juntos soporten 70 toneladas. Y por lo tanto, también tengo que decidir los tornillos, ¿no? ¿Cuántos? Lo que sí me dan es, y lo que sí me están diciendo es que son tornillos a 325 de 5 octavos de diámetro, ¿no? Eso sí me lo están poniendo ahí. ¿No? Tengo que usar tornillos de 5 octavos de diámetro, tipo A325. Pero el acomodo es este, pero no necesariamente estos tornillos que están aquí dibujados son los necesarios. Yo tengo que determinar cuántos son necesarios para soportar 70 toneladas. Puede ser que este acomodo lo tenga que repetir más veces, ¿no? Y los tornillos sean muchos más de los que están aquí dibujados. O puede ser que sean menos de los que están ahí dibujados. No lo sé. Tengo que calcularlos, ¿no? El caso es que soporten 70 toneladas con este acomodo. ¿Sí? Y la placa, que también forma parte de la conexión, pues también la tengo que diseñar yo. Tengo que decidir de qué tamaño debe de ser y de qué espesor para soportar 70 toneladas también. Si se fijan, tampoco nos están dando el tamaño. No nos están dando tampoco la separación de los tornillos, ni tampoco nos están dando el gramil de los tornillos, ¿no? Ni el paso ni el gramil. Lo voy a tener que determinar yo. Entonces, solamente nos dicen diseñar los elementos. ¿Cuántos elementos son? Canales, placa y tornillos, para que esta conexión desarrolle 70 toneladas, o sea, soporte 70 toneladas de carga de tensión. Bueno, pues de eso se va a tratar el siguiente ejemplo. Lo dejamos para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo, en qué. Muy bien, nos vemos en la siguiente entonces. Que tengan buena tarde. Igualmente. Igual.